Vecino, les voy a contar algo que yo vengo viendo. Esto viene sucediendo desde hace un tiempo atrás. Alguien llega a su casa cuando usted va a trabajar. Su señora lo recibe, contenta, le hace pasar. Le cuento como buen vecino, no es un chisme ni un insulto. El que entra y sale a su casa como dueño es el famoso socio oculto. Muy bien, che. El famoso socio oculto ese, ¿eh? Dice que lo dejan pasar, che. ¡Qué macana, señor! A ver, ¿qué podemos seguir escuchando? Escucha. Así como para matizar un poco la tarde. Cuando yo pienso en mi pago, me atropellan los recuerdos. Por eso hilvan estos versos con las cosas del pasado. Costumbres que se han quedado un poco ya en el recuerdo. Y con mi sentir hoy vengo poniendo todo mi esmero para poder recordarlos a los más viejos carreros. Recuerdo de esos paisanos, carreros de profesión, que con sacrificio y tesón los que las huellas abrieron. Algunos hoy ya se fueron junto al traquear de sus carros. Por eso es que yo desgarro recuerdo de aquellos días cuando para pesar su carga la balanza venía. Y al llegar a la balanza, con toda precaución entera, castigando la cadenera para que se afirme en el pecho, siguiendo siempre derecho por esas huellas bien marcadas, y la carga tan pesada se bajaban del sillero para descolgarle el muchacho, así descansa el varero. Después que ya el balancero la carga la había pesado y la boleta la daba rumbo para el canchón, a descargar el carbón que en la playa va a dejar, y la vuelta de pegar al rancho para desatar. Después de darse un resuello, la tropa hay que racionar. Al llegar la madrugada, cuando salía el lucero, lo encontraba en el sendero ya de vuelta el obraje, junto a todo su bagaje por esas huellas tan largas, porque la vida es amarga y hay que repecharla al tranco para no encontrar el barranco que haga peligrar su carga. Carreros que por su afán tenían bien plantados sus animales. A Víctor y a Emilio González hoy lo quiero recordar. Si alguna vez al pasar vergueaban en la laguna, después de intentar más de una vez para pasar, ya llegaba el Rubio Luna para ayudarlo a cuartear. Hoy solo quedan recuerdos. No se veían malos carros por los caminos de barro castigando al cadenero. Están a un lado del sendero para darle el paso al progreso.
Por eso es que con mis versos yo los quise recordar. Hoy solo quedan los ecos. Ya no se siente el traquear. Qué bárbaro, qué bárbaro, ¿eh? Nosotros éramos muy chiquitos, ¿no? Cuando mis tíos tenían esos carros grandes del cual habla Pucho, Pucho Vigarra, ¿eh? Y, y ahí dijo una palabra, verguiar, ¿eh? Era porque, bueno, cuando ahí habla de que cuando iba a pasar eh, un barrial, bueno, se hundía en la rueda y no podían sacarlo, ¿no? Al carro, con los animales y todo eso. Y verguiar era eso, ¿no? Que es cuando se enterraba el, la rueda del carro en la tierra, una cosa tremenda, ¿no? Este, y habla varias cosas, interesantes, ¿no? De nuestro pasado, de nuestros ancestros, cuando habla de los carros, porque está hablando de los carros, no de la zorra ni esas cosas, está hablando de los carros cuando se tiraba con 5 o 6 animales, ¿no? Y habla del muchacho, y habla del cadenero, y qué sé yo, de cuántas cosas que por ahí uno lo tiene en el recuerdo, ¿no? Lo tiene así como olvidado, pero bueno, así es. Así que bueno, buenas tardes a todos, ¿cómo están? Les invito a compartir un rato. Ya creo que para estos días vamos a tener la radio más o menos ordenada como para escucharlo por la página radioashpamishki.com.ar. Ahí pueden entrar y compartan con sus amistades, ¿no? Porque la idea es que, bueno, vayan conociendo la radio. María González, ¿cómo estás? Compartí con tus amistades, aunque no, soy medio fierito, pero igual no importa. Igual compartí. Así que bueno, están todos invitados, ¿ah? Vamos a estar compartiendo un rato por lo menos una hora seguro. Eh, Hola Chiru. Dice que la Chiru me saludó, yo no ni me acuerdo. Sí la vi ahí en el círculo el domingo. Y bueno, mucha gente, muy lindo, che, muy lindo. Vamos a ir compartiendo algunas chacareritas de esas, bien de allá, che. Yo soy nacido en el monte en donde crece mi sol, para cantarle a esta gente de Garza vengo, Señor. Para toda la familia de Garza que vive en Buenos Aires, estas chacareras para que bailen, Soy nacido en la trinchera para el tiempo del carnaval, arrullado por las cajas en medio del polvaderal. La costumbre de mi pago y le diré cómo son, tomar y cantar, vidala y alegrar al corazón. Soy la sangre de mi pueblo y les digo con honor, de una madre santiagueña nació este nuevo cantor. Para Carlos y Bubi Tolosa, para ustedes vale esta copla. ¡Venga, mucho! Por medio de los montes vengo caminos del salitral, cantando como los vientos con muchas ganas de andar. Quiero nombrar a mi gente con su permiso, Señor.
los Vizcarra, los Tolosa y también los Matanchón. En la siesta dominguera medio machadito voy, allá en medio los puñales donde me espera un amor. Soy la sangre de mi pueblo y les digo con honor, de una madre santiagueña nació este chamo cantor. ¿Qué tal ese chamo cantor, eh? Espectacular, espectacular. A ver. Bueno, muchas gracias por los aplausos. ¿No me van a aplaudir? Ahora pueden aplaudirme, muchachos. Parece que no le gusta. Lo que pasa, porque se ve que ustedes también son tomadores, ¿no? Vale. Sí, no les ha gustado el tema, ¿no? Por eso se quedó calladito. No, bueno, sí, canta el tema para mí. Bueno, vamos a seguir con otro temita. ¿Alguna vez ustedes han ido a gatear? ¿O sí? Yo también he querido hacer la experiencia. Bueno, vale, che. Buenas noches. Vos sabés que me voy a gatear de noche. Sí, ya temprano yo he ido, lo a la mamá, me dijo, ¿dónde va a dormir, che? Y bueno, arreglamos con la niña. Y vos sabés que, bueno, me voy a la noche a gatear. ¿Y qué había pasado? Que el padre la había cogido, o sea, la sacó de esa cama donde tenía que dormir ella, y se había acostado el abuelo ahí. Y yo le voy a contar en este chamamé lo que me ha pasado por andar gateando. Por eso le pusimos el gateador. Y dice así. ¿Esto dice que le pasó a Vitu Barraza? Una noche fui a gatearla a la Sofía Ravelo. Por acostarme con ella, me acosté con el abuelo. Pensando que era ella la o del viejo, me acosté. La verija le toqué, diciéndole te amo y te quiero. ¿Y saben lo que encontré? Una nidada de huevo. Muy bien, ahí disfrutando, ¿no? De gateador había sido, che. Así bueno, ahí vamos a ir saludando a María González. Hola, ¿cómo estás? Albitu Barraza, che, ¿cómo andas, chango? La Chiru Curbalán. Ahí nos dice saludo, que estuvo muy lindo el domingo.
realmente estuvo muy lindo, che. José Juárez, Amalia Paz. Hola, buenas tardes. La primera vez que llamo. Está buena la radio. Lo felicito, nos dice Amalia Paz. Digan, che, ¿qué quieren escuchar, no? Porque así vamos haciéndolo más ameno al tema, porque bueno, uno trata de buscarle eh, alguna música que bueno, de eso se trata, ¿no? De poder compartir la, la música, pero también tienen que pedir, ¿eh? También tienen que pedir. Eh, esto, esto que vamos a escuchar ahora, bueno, sigue existiendo en nuestra provincia, ¿no? En donde los changos se van lejos de su pago, se van lejos de Santiago del Estero, ¿eh? La Deflorada se llama. Para todos los trabajadores golondrinas de Bilbao. ¡Va la primera nomás! Cerquita de fin de año ya se empieza a averiguar quiénes son los cabecillas que yo me quiero anotar. Tolosa, Cookie, está faltando gente para Deflorada, ¿eh? El cabecilla temprano, uno por uno avisar, a las 5 de la tarde de la estación para viajar. Ya prepara su bolsito y alguito más para llevar. Y un changuito le pregunta, tata, ¿para dónde va? La noche de fin de año, la noche de Navidad. Me acuerdo de mis amigos que la Deflorada está. ¡Se va la otra! A la mañana temprano por las calles al escuchar, ha llegado una cuadrilla de quién será. Los changuitos muy contentos ya se ponen a jugar y uno le comenta al otro, trajo plata a mi papá. Se sienta con su familia y uno mate va a tomar. Dime dónde han hecho cuentas para que vaya a pagar. Señores, así es la vida del que se va a Deflorar. Se va para fin de año, para el carnaval. Qué cosa, ¿no? Qué cosas, pero son cosas que siguen existiendo, lamentablemente, ¿no? Que los changos, se tienen que ir, 2 meses, 3 meses, 4 meses, qué sé yo, un montón, ¿no? Dejo del pago. Ahora, ayer me estaba contando uno de los chicos que cuando yo voy a Tamisqui, comparto con ellos, que bueno, que hoy salía rumbo a Bahía Blanca a juntar papas. Y uno ve, ¿no? En lo que es el sacrificio de, de cosechar papas, realmente es sacrificado. Y bueno, no hay trabajo como no hay trabajo en el país, bueno, Santiago del Estero, mucho menos, ¿eh? Este, Hay mucha necesidad de trabajo. eh, los gobiernos, no sé qué pasa, ¿no? No sé qué pasa, no sé qué arreglo hacen, en el tiempo, digo, ¿no? Porque usted no ve, ¿no? Así como que hay, que se abren industria, que se abren, eh, a- fuente de trabajo, ¿m? Eh, no siendo que hagan una ruta, pero una ruta es un tiempo y nada más, ¿no? Pero no se ve esa cosa
por lo menos para allá, para el norte de mi Santiago querido, no hay laburo, ¿eh? Y cada vez el vicio de no hacer nada parece que es negocio, che. Parece que es negocio. La industria de la política, ¿no? A ver. No canemi cani, imaina chuscas, achka llaqtankunata qonqaq kan. No camarate cani qonqay. Y bueno, caru manta pascachun, carizo y su chacarera. Me viene como nostalgias porque Caru pica usani y como todo buen hijo, paguita mana con cani. Mirando las nubes silba un iutito en una isla pi y un muchacho cuida cabras en un burro en pelón yapi. Y ya cae una chinita en un descampado ricurín, meta y garganta contenta, sus ovejas cuidas purin. Tarde voy por un camino, se me cruza un pichatrote, lo pillo y llego en los vientos, que canchita para la noche. Y mata jonca zahari, tú cuichañansi tus purinanita, yuyachcani, inacuancas, chuñas, huillas, tú bueno cha, riso y sus laun. Una lechuza sentada encima de un tronco chaquisca, a las personas que pasan ella te burla lechista. Una tos muy compadrito, su traje todo de pieles, me persigue, me hace burla, ricuripa y se pierde. Se prepara una tormenta, relámpagues y ancha piña, y un jarambuca dispara sin mirar tronco ni espina. Tarde voy por un camino, se me cruza un pichatrote, lo pillo y llevo en los vientos, que caquita para la noche. Amigo, los que somos del monte, que no entendemos esto, los que hemos vivido así. Es tremenda esta chacarera, porque ¿no? Esa mezclada que le hace Don Sisto, ¿no? Una cosa. No canemi cani, imaina chuscas, achka llaqtankunata qonqaq kan. No camarate cani qonqay. Y bueno, caru manta pascachun, carizo y su chacarera. Me gusta escuchar. Como nostalgias porque Caru pica usani, porque vivo lejos. Todo buen hijo, paguita mana con cani. De mi pago no me olvido. Mirando las nubes silba un iutito en una isla pi y un muchacho cuida cabras en un burro en pelón yapi. En pelo yapi, en el pelo. El burro. Y ya cae una chinita. Ajá. En un descampado ricurín, meta y garganta contenta, sus ovejas cuidas purin. Tarde voy por un camino, se me cruza un pichatrote, lo pillo y llego en los vientos, que canchita para la noche. ¿Cuántas veces habrá pasado eso, no? Pillar un pichi, ¿no? Qué canquita para la noche, dice, claro. Qué asado para la noche. Claro, eso son cosas reales, ¿eh? Parece chiste, pero no era chiste, no era chiste. Oh, mi amigo Diego Frías, che, los hermanos Frías, los sacheros, ¿eh? Ahí estamos mandando un saludo grande, che, a los sacheros, a través de Diego. Muy bien, Blanquita. Diego, siempre nos da ese placer, ¿no? De escribir, ¿no?
de esas cosas que hacen únicamente la gente que tiene tal vez esa facilidad, ¿no? Aquí con René Churra, Churra Barros, René Barros, ¿no? Bueno, por ahí teníamos algunas cositas tan lindas, ¿no? Tan lindas que habían escrito, ¿no? Hace poco también me pasó un tema, Diego, ¿no? Pero por ahí son letras, muy lindas, ¿no? Eh, a ver, vamos a escuchar unita. Changuito de Barros. Changuito, ojito de barro, caminas triste en la vida, solo el murmullo del monte, por ahí alegre tu vida, ondeando sueños perdidos, transitas por rumbo errante, senderos de cañas huecas, va tu pancita con hambre. No entiendo por qué los niños sufren miserias constantes y no disfrutan la vida, hagan problemas de grandes. No quiero ya más changuitos, ni enfermos ni desnutridos, ni saben que se murieron. Quiero amor a nuestros niños. ¿Por qué? ¿Por qué mueren inocentes pasando hambre también frío? Si solo tienen que jugar con sus juguetes, Dios mío. Por ahí ya no entiendo al hombre. Por su maldad y su egoísmo, por tener los bolsillos llenos, se olvidaron que fueron niños. Que un día salga en mi tierra un sol que abrace a mi niño, que sean felices y no esclavos de este mundo y su egoísmo, que se críen cielos libres por mucho amor y esperanza. Estos changuitos de barro, piecitos de luna blanca. No entiendo por qué los niños sufren miserias constantes y no disfrutan la vida, hagan problemas de grandes. No quiero ya más changuitos, ni enfermos ni desnutridos, ni saben que se murieron. Quiero amor a nuestros niños. Cosas que tal vez uno las escriba, vaya a saber por qué, ¿no? Y sin embargo, hoy se vive una realidad muy relacionado, ¿no? Con este tema que Changuito de Barro, ¿no? Tema de como es de René Barro y Diego, ¿no? Diego Fría. Realmente a mí me interesa mucho cuando cantan letras comprometidas, ¿no? Es muy lindo cantarle al paisaje y todo eso, ¿no? A la añoranza y todo eso. Pero cuando se refleja la realidad, ¿no? Y las necesidades de nuestro pueblo, y sí, ya te tildan de esto, ya te tildan de lo otro, pero son realidades. Escucha esta letra, ¿eh? Chacarerita doble, vamos con la primera.
la ausencia y madre tierra querida. Porque te dejan tus hijos y hoy lloras por su partida. Como me duele la ausencia y madre tierra querida. Te están dejando sin montes, te están quitando la vida. Te están talando los sueños llenos de urpilas. Te están dejando sin montes, te están quitando la vida. No veo al hombre de campo arando la tierra mía. Si veo esas maquinarias destruyendo día a día. No veo al hombre de campo arando la tierra mía. Como me duele la ausencia y madre tierra querida. No hay monte, no hay ampalaguas, no hay iguanas, ya no hay vida. Como me duele la ausencia y madre tierra querida. Nos han sacado los trenes, se han llevado hasta las vías. Y han muerto miles de pueblos por la avaricia, la envidia. Nos han sacado los trenes, se han llevado hasta las vías. Solo el hombre con su canto, con su voz y su poesía levantará la bandera reclamando las heridas que nos ha dejado el tiempo por codicias y mentiras. Ay, Santiago del Estero, si algún día vuelven tus hijos, que vean algodonales, algarrobos, paraísos. Ay, Santiago del Estero, si algún día vuelven tus hijos, como me duele la ausencia y madre tierra querida. No hay monte, no hay ampalagua, no hay iguana, ya no hay vida. Como me duele la ausencia y madre tierra querida. Tremendo, ¿no? Tremendo, tremendo. Por acá, a ver si lo puedo escuchar esto, ¿no? Desde el pueblo por la avaricia, la envidia, nos han sacado los trenes, se han llevado hasta las vías. ¿Hay alguna duda de eso? Solo el hombre con su canto, con su voz Escucha. y su poesía levantará la bandera reclamando las heridas que nos ha dejado el tiempo por codicias y mentiras. No, cuánta verdad, ¿no? Porque yo apoyo estas cosas porque creo que es el único, como dice ahí, ¿no? Tan solo las personas, ¿no? Con su voz y su guitarra, hombres y mujeres comprometidos, ¿no? Con nuestro, eh, con nuestro ambiente, ¿no? En donde vivimos. El otro día, cuando venía de Santiago, ¿no? Esas cosas raras, ¿no? Venía de Santiago y veía ahí cerca del obelisco, cerca del obelisco. Si ustedes andan por ahí, seguramente habrán visto la cantidad de palomas asentadas en los cables, en los cables. Eso quiere decir que no hay árboles, que no hay por ahí espacio, lugar como para esas aves, ¿no? Y así lo mismo pasa en Santiago del Estero. Ustedes me pueden decir, no, pero loco,
¿qué estás diciendo? No sabes lo que estás hablando. Santiago del Estero se está transformando, o ya se transformó, en una provincia agrícola-ganadera, en donde no hay casi, bueno, la agricultura está está dejando sin árboles, está dejando sin pájaros, ahí dice, ¿no? Ya no hay iguana, no hay aves, ¿no? Está dejando prácticamente sin nada, ¿no? Mientras los gobiernos nos dicen, no, si vamos a una conferencia de ambientalistas y no sé qué miércoles, resulta ser que dicen una cosa y hacen otra, ¿no? Porque todo el monte en Santiago del Estero está desapareciendo con el tema de la agricultura. Y bueno, no está quedando nada, no están quedando animales, estoy hablando de animales autóctonos, ¿no? Animales del monte. Eh, y bueno, los pájaros también con la fumigación y todo eso, van muriendo y van desapareciendo. Por ahí, eh, pajaritos que ya tal vez nunca más lo volvamos a ver, ¿no? Porque van desapareciendo, realmente, realmente. Este, por eso me interesa mucho las letras y esta gente comprometida, y los saludo ahí a los hacheros, y los saludo a Diego Farías, bueno, a toda la familia Farías, porque este, son gente comprometida, ¿no? Y que, bueno, este, aquí vamos a escuchar algo también, que hasta eso casi vamos perdiendo, ¿no? Mi mate compañero Rodrigo Flores. Adentro, lo hago rezongar temprano, apenas despunta el día. Es el mate buen amigo, mi más noble compañía. Después nos vamos con un bloque de Leodán, ¿eh? De chico formé la rueda con mi tata y con mi mamá. Bajo el alero del rancho de mano en mano pasaba. En los viajes compañeros de aquellos que no se empardan, aguanta la cebadura hasta que las velas no ardan. Matecito confidente de tristezas y alegrías, como dos buenos amigos vamos juntos por la vida. Segundita, señores. Me acompaña en las tristezas, también en las alegrías. Mi mate estuvo conmigo en las más largas vigilias. Conocedor de mis penas y me miró para adentro. Mi mate sin preguntarme sabe muy bien lo que siento. Mate dulce, mate amargo, no han de importar los sabores. El mate también es bueno para hablar de los amores. Matecito confidente de tristezas y alegrías, como los buenos amigos vamos juntos por la vida. ¿Qué tal, Belleza, che. Bueno, tengo un pedido y no puedo decir que no. Bueno, Blanquita me pide Corazón Atamisqueño por Leodán. ¿Y por qué me pide Corazón Atamisqueño por Leodán? Porque Leodán, Leopoldo Dante Tevez,
Nació un 22 de marzo de 1942. ¿Qué tal, no? ¿Qué tal te quedó el traje, eh? 22 de marzo de 1942, ¿eh? Don Leo Dan. Tantas alegrías nos dio, ¿no? Tantas cosas, tantos temas. Pensar que llevó por el mundo, ¿no? Su música. Hizo conocer Santiago del Estero, su Atamisqui. Realmente es lindo hablar de Leodán. Lindo, claro. Es muy placentero, ¿no? Qué calidad, ¿no? Leodán. Leopoldo Dante Tevez, ¿eh? Nacido en Estación Atamisqui. Estación Atamisqui está a 10 kilómetros de la villa Atamisqui. Compositor, actor, ¿qué no es Leodán? Qué sé yo, hizo tantos temas, recorrió muchos países, ¿no? Hijo de una humilde familia de origen quechua. Quechua, dice, no, es quichua, para nosotros es quichua. Muy interesante, ¿no? Lo que hace Leodán, para dejarnos bien. Ahí vamos a ir buscando. Mira, escuchá. Pongo mi alma en cada verso, mi captura y chacarera, y Atamisqui no me olvido porque ni el verso ni fuera. Es una grabación en vivo. Y si me toca la suerte de que me vaya al cielo, cantándome de pasar con el amigo sé que nos quiere mucho a todos los santiagueños, que no nos puede querer si no pasamos ninguno. Los cantar y compañeros, corazón atamisqueño, no la toquen esa flor que aquí ha llegado mi sueño. Claro. Un aro tiene que haber, claro. Cerezo está muy contenta porque dio a luz su mujer, pero eso no puede ser porque no puede ser eso. Música de Salamanca, de violines y guitarra, cantarle fuerte a todos porque se alegre la barra. En mi pago cuando llueve, siempre no llueve lo justo, cuando me vaya al cielo me hace llover. Esa patita y desde el cielo infinito ha de brillar una estrella para que siempre te acompañe y dentro de su estrella no cantar y compañero corazón atamisqueño no la toquen esa flor que aquí ha llegado su dueño. Ahí está, después tiene Estita, escuchá. A ver si lo podemos escuchar. A ver si lo podemos escuchar ahí. Carrera para Atamisqui. Pongo mi alma en cada verso, si canto una chacarera, de
espera. Y si me toca la suerte de que me vaya pa'l cielo, cantándome de pasar con el amigo San Pedro. Dicen que nos quiere mucho a todos los santiagueños, que no nos puede querer si nos pasamos de bueno. Don Cacarín, compañero, corazón atamisqueño, no la toquen esa flor que aquí ha llegado su dueño. Se va la otrita. Música de Salamanca, de violines y guitarra, de picarle fuerte al bombo para que se alegre la farra. Y no está en mi pago cuando llueve, siempre no llueve lo justo. Cuando me vaya pa'l cielo voy a hacer llover a mi gusto. Y desde el cielo infinito haré brillar una estrella para que siempre te acompañe iluminando tu huella. Don Cacarín, compañero, corazón atamisqueño, no toquen esa flor que aquí ha llegado su dueño. Qué belleza, ¿no? Qué bárbaro. Qué letra que tiene esta chacarera, ¿no? Una cosa, una belleza. Si uno la empieza a analizar y ver, ¿no? Si me toca la suerte de que me vaya pa'l cielo cantándome de pasar con mi amigo San Pedro. Yo sé que nos quiere mucho a todos los santiagueños. ¿Quién no nos puede querer si nos pasamos de bueno? Así, ¿eh? No cacar corazón atamisqueño, no la toquen a ella, porque aquí ha llegado su dueño. Toma miércoles, ¿no? Cosas tan... Hay una parte, ¿no? Una parte muy linda de esta chacarera que, usted si hubiera imaginado, ¿no? Hacer esta estrofa, ¿no? En mi pago cuando llueve, siempre no llueve lo justo. Cuando me vaya pa'l cielo, o hace llover a mi gusto. No, no tiene desperdicio. Creo que no tiene desperdicio, ¿no? Realmente. No tiene desperdicio porque cada, cada, cada tema es muy lindo, ¿no? Se viene una Ahí está. ¿Qué quieren escuchar? ¿Qué quieren escuchar? Así después vamos, algo más a ver qué podemos escuchar. A ver, vamos a ir buscando. Ahí vamos a ir buscando algo más. Ahí vamos a... ahí vamos a ir buscando algo muy lindo, ¿no? Que vamos a compartir. Promesantes llegarán a la fiesta todo el día y de cantar, y después la procesión. Ahora el baile ya empezó, con el bombo y el violín, preparar empanadas con ají. Señor del baile,
Aquí llego agradecido, mi promesa se ha cumplido, te agradezco mi Señor. Y este corazón que canta cada día se agiganta por la fe que puse en Dios. Ahora el baile ya empezó con el bombo y el violín. Las viejas a preparar empanadas con ají. Señor del maíz, Señor del maíz, aquí llego agradecido, mi promesa se ha cumplido, te agradezco mi Señor. y este corazón que canta cada día se agiganta por la fe que puse en Dios. Señor del maíz, Señor del maíz. ¿Qué te parece, no? Qué lindo, che. Qué lindo escuchar. Qué lindo escucharlo a Leodán, ¿no? A ver, y esta. A ver si podemos escuchar. Escuchá, po, chango, chinita. Santiago querido, Santiago añorado, en ti yo he soñado, tú a mí me has dado todo lo más puro de mi corazón. Por ahí cuando escucho una chacarera, me acuerdo del pago, no es la vez primera, y pienso en Santiago queriendo volver. Hoy te canto yo desde aquí, te canto como un crespín que pronto quiere volver a Santiago. Hoy te canto yo desde aquí, te canto como un crespín que pronto quiere volver. Santiago querido, Santiago añorado, en ti yo he soñado, tú a mí me has dado todo lo más puro de mi corazón. Hoy te canto yo desde aquí, te canto como un crespín que pronto quiere volver a Santiago. Hoy te canto yo desde aquí, te canto como un crespín que pronto quiere volver. Por ahí cuando escucho una chacarera, me acuerdo del pago, no es la vez primera, y pienso en Santiago queriendo volver, y pienso en mi pago queriendo volver, y pienso en Santiago queriendo volver. Qué lindo, ¿no? Que siempre vigente, ¿no? Siempre vigente. Bueno, estos son temas inolvidables de Leodán. Mirá a contarle a todos que se pasó 20 y Sleep de verdad. Bueno, uno trata de disfrutarlo siempre, ¿no? Porque debe ser así, che. A ver, vamos a ir buscando acá algún tema más. A ver qué podemos. Te he prometido. Ajá. Ahí vamos. Ahí vamos buscando. A ver, a ver.
Ahí está, acá está. Acá está para compartir. Roby Reyes, ¿cómo andas, chango? De los caté, ¿eh? Te he prometido que te de olvidar cuánto has querido, yo te supe dar, solo y herido, así me dejas. 80 años está cumpliendo el tipo, ¿eh? Irás con otro al altar. Llorarás por tu capricho. Si yo sé que es a mí a quien querés, no podrás ser feliz con ningún otro, pues conmigo conociste el amor, sí, el amor, sí, el amor. Qué belleza, por Dios, temas increíbles, ¿no? De Leodán, ahí. Tú llegaste justo cuando menos te esperaba y te fuiste sin decirme ni siquiera adiós. Me diga que sin ti no podría ser yo nadie. Si me faltas tú, mi amor, ¿para qué vivir? ¿Qué te pasa, corazón? ¿Qué cosas tiene el amor? Yo no quise enamorarme sorpresivamente así. Ahora debes perdonarme por mi amor, que eres tú. ¿Qué te pasa, corazón? ¿Qué cosas tiene el amor? Yo no quise enamorarme sorpresivamente así. Ahora debes perdonarme por mi amor, que eres tú. Bendigo la hora que te conocí, maldigo el momento en que te vi partir. La 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 ¿No? Ahí se va, ¿eh?
Ya está. Bueno, vamos con unas guarachas. Te extraño, mi amor, ¿por qué será? Me falta todo en la vida si no estás. Como te extraño, mi amor, ¿qué debo hacer? Te extraño tanto que voy a enloquecer. Ay, amor divino, pronto tienes que volver a mí. A veces pienso que tú nunca vendrás, pero te quiero y te tengo que esperar. Es el destino, me lleva hasta el final, donde algún día mi amor te encontrará. Ay, amor divino, pronto tienes que volver a mí. El dolor es fuerte y lo soporto, porque sufro pensando. Quiero verte, tenerte y besarte y entregarte todo mi corazón. Como te extraño, mi amor, ¿por qué será? Me falta todo en la vida si no estás. Como te extraño, mi amor, ¿qué puedo hacer? Te extraño tanto que voy a enloquecer. Ay, amor divino, pronto tienes que volver a mí. A veces pienso que tú nunca, pero te quiero y te tengo que esperar. Es el destino, me lleva hasta el final, donde algún día mi amor te encontrará. Ay, amor divino, pronto tienes que volver a mí. El dolor es fuerte, lo soporto, porque vivo pensando en tu amor. Quiero verte, tenerte bien y entregarte todo mi corazón. Mi corazón, mi corazón, mi corazón. Ahí lo tenemos, ¿eh? Hay un tema muy lindo, a ver si lo podemos escuchar. A ver si lo realmente a mí me encantó del momento con Amanda Miguel. ¿Lo escuchó usted? Tremendo hicieron con Amanda Miguel. Ahí, tratando de ubicarlo. A ver. Acá está. Escuchen, escuchen, porque no tiene desperdicio, ¿Para qué quiero el mundo si pierdo el alma? ¿Para qué quiero el alma si tú no me amas? ¿Para qué quiero todo lo que yo tengo? Si no tengo tu amor, mejor me muero. Cuando te vi sabía que te quería, desde hacía mucho tiempo sin conocerte. Yo sé que si llegaste fue por mi mente. Te conocí en mis sueños antes de verte. Cómo te quiero, cómo te extraño, cómo quisiera decirte siempre cuánto te amo. Ojos azules, como es el cielo, de mi Santiago que tanto quiero, que tanto quiero.
quiero el mundo si pierde el alma? ¿Para qué quiero el alma si tú no me amas? ¿Para qué quiero todo lo que yo tengo? Si no tengo tu amor, mejor me muero. Ese aplauso para los músicos que hacen el favor de acompañarnos. ¿Para qué quiero todo lo que yo tengo? Si no tengo tu amor, mejor me muero. ¿Cómo te quiero? ¿Cómo te extraño? ¿Cómo quisiera decirte siempre cuánto te amo? Ojos azules, como es el cielo, de mi Santiago que tanto quiero, que tanto quiero. ¿Cómo te quiero? ¿Cómo te extraño? ¿Cómo quisiera decirte siempre cuánto te amo? Ojos azules, como es el cielo, de mi Santiago que tanto quiero, que tanto quiero. Amanda Miguel. Gracias, Amanda, por estar con todos nosotros, por alegrarnos la vida. Felicidades. Con tu presencia, con tu voz. Leo, felicidades, Dios muchas te bendiga. felicidades. Gracias, gracias a todos. Impresionante, ¿no? Impresionante, che, impresionante, la verdad. La rompieron, ¿no? Creo que no queda duda. Trayectoria de los Caté. A ver. A bailar este lindo chamamé, bien zapateadito y al estilo de los Caté. Eso, no le aflojen más al estilo de los Caté. Zapateale, Cusco, zapateale más. Seguimos con el continuarito nomás, vestido de los Caté.
Hay leyenda que renace en cada nuevo amanecer. Soy el grito de la tierra y me llaman chamamé. Soy amigo de los montes, de los ríos. Voy en busca de horizonte y es mi lengua bañeré. Nos vamos yendo para el lado de Salta, che. Vamos a ir yendo para el lado de Salta, ya, bien arriba. A ver. ¡Eso! ¡Echa la pierna, compadre! Eso. Vamos, saltando. Y con el ritmo del chamamé tropical, para los amigos de Gaona, Quebrachal, Los Rosales, y para el amigo Aparicio Gómez de los Pagos de Lagunita. Ella lloraba. Una más de los chavos, che. Super chavo, Y nuevamente, con ustedes, el chamamé tropical, de la mano de los auténticos Super Chavos. Eso, papá.
Allá en el barrio El Silencio, recostado contra el muro, el triunfito de Guachapirú tiene alegre un acordeón. Después del Zapucay, en un rancho dominguero, que entre copas y entre veros se afiebra con el alcohol. Retumba en el rancherío un chamamé y una glosa. Despierta una buena moza que está esperando su amor. Corre el vino y la ginebra que se adueña de las mentes y dice que está latente para calmar tus penas. Entre amigos y chamamé, despierta la madrugada. Dos hileras improvisadas de un dúo caoí. Oh silencio, barro y té, vida. Quedaron adormecidas las esperanzas de la ayer. De esta manera queremos saludar a la Norte, al último show de la noche. Divagante, aventurero, matador, más caliente que nunca. La voz de Terciopelo de Santiago del Estero. Aquí está, en Yuchan, Dani Hoyos y la pasión. Hola, 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 hola. Que se vengan todos los fiesteros, todas las fiesteras arriba, todas las manitos arriba, 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 arriba. Suena la banda. Estadio, comienza la fiesta y esto dice. A mover, a mover, a mover. Arriba las pelotas, vamos todas, vamos todas, vamos todas. Isidro Casanova, bienvenidos. Suenan las campanas, que no te pase tres. Hoy, hermano amigo, lo tuyo con placer. Cuántas alegrías y gran felicidad. Llegaste a mí, humilde hogar. Te prometo, hermano, no voy a llorar. Sé que los augurios pronto regresarán. Con la luz del alma y el canto de que es fin, se te extrañará. Se te extrañará. A ver, vuelve pronto aquí, yo te esperaré. Oh, en su patio te saludaré. Arriba, arriba, arriba. Y levantaré una copa de paz. Y festejaremos por un año más. Sonido Norte. A ver, con la mano arriba, todos haciendo la palma, todo, 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 todo. El grito de las mujeres solteras. Vamos que sigue cuando quiere, maestro, vamos, vamos. Se baila. Porque sabes que te quiero, tú te aprovechas porque sabes que te adoro, me tratas mal, es que estás en tu derecho, pero estás equivocada. Un día me decido y me pongo en tu lugar. Últimamente, ¿qué está pasando? No tienes tiempo o no has querido. No estás pensando como sin juego. No te das cuenta lo que te digo. Últimamente, ¿qué está pasando? Si no me quieres, me despido. Y he hecho todo lo olvido. Así es mi corazón. Esos bellos momentos se fueron poco a poco. El fuego de tu cuerpo junto con tu sonrisa y nos vamos. Todos los recuerdos. Vamos con Dani Hoyo, ¿eh? Así como pude adorarte, si tuviera que olvidarte,
a olvidarte aprender. Ahora que te saco la voz. ¡Ahí vamos! Sonido Norte. Buenas noches a todos, ¿cómo están? La verdad que estamos muy contentos. ¿Dónde Ajá. ¿Dónde está Tico Dani Hoyo, no? Bueno, nos vamos casi las cosas que hacer y tenemos que no podemos seguir haciendo el de zona que no nos suene, que no. Vamos a cambiarle la... Ya tardó mucho, che. A ver. Ahí vamos. Romántico, che. Y nos vamos, Será hasta mañana. Te estoy esperando. Ajá. Te extraño. Me paso los días sin ti, llorando. Me fui de mi casa por vos, creyendo. Al fin te burlaste de mí, fingiendo. Toda mi familia me daba consejos y yo no escuchaba. Porque ciegamente creía en tus besos y tú me engañabas. Lo que no me explico si no me querías, porque me jurabas. Suerte que en mi casa, a pesar de todo, igual me esperabas. Tuvo suerte, che. Me fui de mi casa, dejé mi familia, me alejé de todo por pensar en vos. Ahora me paso llorando en mi pieza, es algo increíble lo que me pasó. Te estoy esperando, mi amor, te extraño. Me paso los días sin ti, llorando. Me fui de mi casa por vos, creyendo. Al fin te burlaste de mí, fingiendo. Toda mi familia me daba consejos y yo no escuchaba. Porque ciegamente creía en tus besos y tú me engañabas. Lo que no me explico si no me querías, porque me jurabas. Suerte que en mi casa, a pesar de todo, igual me esperabas. ¡Añoranza! Para saborear las verdaderas empanadas de Santiago del Estero, tenemos la solución en Berazategui. Venta de empanadas santiagueñas. ¡Adentro! Cuando salí de Santiago, todo el camino lloré. Empanadas de carne, de mondongo o de pollo, al horno y fritas. También puede pedir los exquisitos tamales. Elaboramos nuestras empanadas para cumpleaños y todo tipo de eventos. Puede comunicarse al 113-302-2258 o al 112-667
6659. Recibimos también Mercado Pago. Para su tranquilidad de una exquisita elaboración y poder comer empanadas bien calentitas, trabajamos únicamente por pedido. Recuerde, en Berazategui, venta de las auténticas empanadas bien santiagueñas. Llámenos, estamos a su disposición. Auténticas empanadas bien santiagueñas. Sí, señores, viva Santiago. El agradecimiento total es para todos. Bienvenidos a Marcos Paz, bienvenidos a este imponente escenario. Aquí están ellos, de la mano de los hermanos.